Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la conferencia número 568 y bueno, pues vamos a presentar la segunda parte de lo que os traemos esta semana acerca de lo que ha ido sucediendo más interesante y que va pues reafirmando una semana más cómo las profecías escritas en la Biblia para los tiempos del fin pues se están cumpliendo ante nuestros ojos. Pudimos ver el martes pues toda una serie de noticias que nos, en fin, demostraban pues cómo ese poder profetizado en la Biblia se levantaría en Europa, ese poder vaticano, cómo pues surgiría el protestantismo, cómo sería combatido por esas órdenes religiosas tipo jesuita, infiltrando pues tantas partes de la sociedad, cómo infiltrarían también a las sociedades secretas y cómo todo esto pues iría transformando a la sociedad, apartándola de la Biblia y finalmente pues llevándola a una situación de desconocimiento total en la cual pues el papado podría a través de sus mensajes, los que está pues soltando continuamente hoy en día, pescar en río revuelto de forma de poder cuando sea el momento liderar el nuevo orden mundial que está trayendo Estados Unidos, la segunda bestia, como vimos también el martes en esas noticias que presentamos, como ese Estados Unidos pues está en esa labor, ¿no? Estaba profetizado que así sería. Hoy continuaremos con las noticias, siguiendo esta trama, y lo haremos pues, con esta conferencia y este título: Último tren, o China acepta al Papa o guerra. Bueno, ya sabéis pues, que Donald Trump estos días está visitando China y bueno, pues analizaremos esta situación porque desde luego, como siempre, en este canal os vamos a explicar las cosas de una manera que no se suelen explicar en ninguna parte, porque nosotros lo que hacemos es seguir la actualidad y encajándola con el conocimiento bíblico, con el conocimiento de las profecías, y eso te da una luz que realmente te permite ver detrás de los escenarios, ver pues, lo que realmente se está pretendiendo, con lo cual podemos encajar el puzzle mucho mejor. Así que vayamos a avanzar en esta profecía y en esta conferencia, y empezaremos por esta profecía que ya nos avisaba desde hace, en fin, más de 2000 años, de que en los tiempos del fin Israel estaría por el levantamiento de un tercer templo. Las profecías eran claras, y vayamos a ver lo que ha sucedido esta semana en relación a todo esto. En primer lugar, os traemos esta noticia: conmoción en el monte del templo, 21 arrestados por intento de sacrificio bíblico. Nos dice: la tensión en el monte del templo acaba de cruzar otro umbral profético. Según informa Israel 365 News, la policía israelí detuvo el viernes a 21 activistas judíos tras intentar presuntamente entrar en el monte del templo con un cabrito destinado al sacrificio de Pesach Sheni. Ya sabéis que esta es la segunda Pascua judía. La policía indicó que algunos de los sospechosos también portaban un cuchillo de carnicero cuando intentaron eludir los controles de seguridad cerca de una de las entradas del monte. Este año, la segunda Pascua cayó en viernes 1 de mayo, que corresponde al 14 de Iyar de 5786 en el calendario hebreo. Bueno, pues vemos como la tensión va en aumento. Israel y concretamente las partes más, digamos, extremistas a nivel religioso, pues cada vez apretan más para que esa explanada de las mezquitas acabe siendo la explanada del tercer templo. Todo esto estaba profetizado y lo vamos a ver dentro de no mucho tiempo. Vayamos a ver un vídeo para enmarcar pues, la situación que se está viviendo en ese lugar.
בתיקונו בערינו בבניינו סמכנו ויום השם אפשר כמה? נראה לי שכן ויראינו ויראינו בבניינו ושמחנו ושמחנו בתיקונו. Bueno, suerte que no eran palestinos, porque si llegan a ser palestinos hubieran acabado muy mal. Pero bueno, en todo caso vemos cómo todo se va tensando hasta que va a llegar pues, la situación que ya conocemos. Otra profecía, bueno, más que una profecía, pues era una promesa de Dios que hizo al pueblo de Israel, la que tenemos en Génesis 15:18, que nos decía: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta promesa que se hizo a Israel en su momento y que si hubiesen obedecido, se hubiese cumplido, bueno, pues a día de hoy este pueblo que se llama pueblo judío y que ocupa pues esa tierra de Israel, están empeñados en hacerla realidad. Una semana más pues os traemos noticias acerca de todo esto, de este empeño que tienen en construir el gran Israel, en un momento que ya no toca, desde luego. La noticia es la siguiente: el arquitecto del engaño. Esto es un canal musulmán, pero que da datos interesantes. Vamos a leerlo, el trozo que os hemos seleccionado. Nos dice: el proyecto del Gran Israel abarca no solo Cisjordania y Gaza, sino también posibles reivindicaciones sobre partes del Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto. Históricamente, esta visión era una fantasía marginal de los colonos, defendida por personas como Theodor Herzl y Zev Jabotinsky, bueno, pues gente sionista, del movimiento sionista. Sin embargo, Netanyahu lo ha introducido en la corriente política principal. En una entrevista concedida en agosto de 2025, Netanyahu declaró explícitamente su vínculo con la idea del Gran Israel, describiéndola como una misión histórica y espiritual. Esta visión no es meramente teórica, está promovida activamente por una red de movimientos de colonos que creen que las fronteras no son fijas. Bueno, pues en Israel se ha generado un movimiento que no ha estado siempre ahí, pero que últimamente ha cobrado mucho empuje, a partir sobre todo de estos posicionamientos de Netanyahu ya totalmente claros, pero veremos después cómo todo esto pues, tiene su historia y tiraremos un poco del hilo. Ahora vemos pues, una semana más cómo todo esto del Gran Israel no es ninguna tontería, esto es lo que está encima de la mesa. Otra profecía, bueno, pues era esta tan importante, ¿verdad?, de Daniel 11, del 40 al 43, donde veíamos que habría un poder occidental, este rey del norte, que ayudaría a Israel a atacar a todo lo que es el mundo musulmán para poder, en fin, hacer espacio y que pudiesen de esta forma construir el tercer templo los judíos. Bueno, este rey del norte, que es Estados Unidos, juntamente con el Vaticano y las sociedades secretas por detrás, pues están dando un apoyo total y explícito cada día a lo que es el proyecto de Israel. Sabemos también que cuando llegue el momento culminante, el que se va a posicionar ahí va a ser el Papa de Roma y no va a ser pues, el pueblo de Israel pues, mandando sobre todo el mundo. Esto no va a ser así, las profecías son muy claras, ¿no? Bueno, siguiendo con este mismo artículo que estábamos leyendo de este medio musulmán, vamos a leer esta parte que también nos va a dar bastante luz acerca de todo este tema, ¿no? De dónde viene todo este proyecto y este empuje que estamos viendo en nuestros tiempos tan fuerte por parte de Israel. Hablando de Netanyahu, nos dice: nacido como Benjamin Milekowski, su apellido fue cambiado por Netanyahu por su padre, Benzion Netanyahu, después de que la familia emigrara de Polonia al territorio que se convertiría en el moderno Estado de Israel. La infancia de Benjamin Netanyahu también incluyó una temporada importante en Filadelfia, donde estuvo expuesto al floreciente movimiento neoconservador. Vayamos tomando nota de todo esto porque entenderemos el por qué Netanyahu está donde está y por qué está aplicando las políticas que está aplicando. Nos dice: asistió a la escuela junto a figuras que más tarde se convertirían en los artífices de las políticas intervencionistas estadounidenses en Asia Occidental, como los involucrados en el proyecto para el nuevo siglo americano. Los analistas sugieren que esta mezcla del sionismo revisionista y neoconservadurismo
estadounidense, creó un híbrido político único. Y realmente pues esto es así, ¿eh? Cuando uno pues tira un poco del hilo se da cuenta que en esos años en los cuales se estableció este nuevo siglo americano que buscaba dar a Estados Unidos la preeminencia mundial, traer el nuevo orden mundial y luego pues evidentemente el liderazgo papal, esto no lo decían, pero es lo que va a suceder. Bueno, pues todo esto estuvo totalmente entremezclado desde un principio con todo el tema también sionista, porque Estados Unidos sabe que Israel tenía que hacer un papel en la zona de Medio Oriente. Es el ariete que abre el camino para que se pueda construir el tercer templo y todo se pueda pues, desarrollar como pues, ellos tienen intención de hacerlo. Bueno, tantas veces que se suele decir, ¿verdad? Estados Unidos, ¿por qué hace eso? Porque Israel lo tiene cogido, los tienen engañados, los tienen atrapados. Bueno, puede haber situaciones de este tipo, pero evidentemente el que está dirigiendo la línea estratégica pues es Estados Unidos y por detrás sus dos socios, que son pues el papado y las sociedades secretas. Aquí vemos, ¿no?, el proyecto para el nuevo siglo estadounidense. El proyecto para el nuevo siglo estadounidense fue un think tank neoconservador con sede en Washington, centrado en la política exterior de Estados Unidos. Se estableció como una organización educativa sin fines de lucro en 1997, atención a esta fecha, y fue fundado por William Kristol y Robert Kagan. El objetivo declarado de la PNAC era promover el liderazgo global estadounidense. La organización declaró que el liderazgo estadounidense es bueno tanto para Estados Unidos como para el mundo y buscó generar apoyo para una política reaganiana de Reagan, de fuerza militar y claridad moral. Bueno, pues vemos cómo efectivamente estos políticos que formaron parte de esta agrupación Proyecto para el Nuevo Siglo estadounidense, pues luego pasaron a formar parte de los gobiernos de Bush y, en fin, y han estado pues entremetidos en las políticas que han decidido la política exterior de Estados Unidos. Así que todo esto se inició en 1997. Bueno, los que estamos al tanto de la profecía y de la cronología bíblica sabemos pues que esa fecha de 1997 es muy significativa porque ahí se cumplen 6.000 años desde, en fin, la entrada del pecado, como ya hemos explicado, perdón, desde la creación, como ya hemos explicado muchas veces. La creación fue en el 4004 a.C., le sumamos 6.000 años, nos vamos al 1997, donde Estados Unidos pues ya empezó a dar ese golpe encima de la mesa que nos va a traer el nuevo orden mundial. Bueno, todo esto pues con el beneplácito y la aprobación de la Unión Europea, por mucho que de cara a la galería pues estén diciendo que están totalmente en contra, luego resulta que muy lejos de eso pues están dando apoyo totalmente a las políticas de Israel. Prueba de ello pues es la noticia de esta semana también. La Unión Europea pacta sancionar a colonos israelíes y altos cargos de Hamás, pero rechaza finiquitar el acuerdo con Tel Aviv, como exige España. Bueno, pues una de cal y otra de arena. Europa está dando total aprobación a todo esto, porque están metidos en el ajo, están metidos en esta intención de traer el nuevo orden mundial y traer las escenas de este mundo en las cuales pues, el papado se va a instalar en Jerusalén y va a dar la bienvenida al anticristo, como está bien explicado en la Biblia. Bueno, pues vamos a hacer un repaso de este gran Israel que están intentando construir y de esos países y esas naciones que salían también en la profecía bíblica para ver cómo está evolucionando todo. Empezaremos pues por Gaza, por la parte de Gaza. Nos dice: Gaza teme una nueva ofensiva terrestre de Israel ante una tregua en punto muerto. Los palestinos viven con inquietud los crecientes tambores de guerra, con Netanyahu y el alto representante de la Junta de Paz de Trump condicionando el alto el fuego al desarme de Hamás. Bueno, están ahora mismo en un callejón sin salida, no se ponen de acuerdo y ante eso pues ya se temen que Israel vuelva a poner en marcha pues toda la situación en esa zona, ¿no? Todo ese ataque que están desplegando en esa zona. También en la zona de Cisjordania pues los problemas semana a semana siguen acrecentándose. Pro-palestinos protestan contra el evento Gran Israel Inmobiliario en la sinagoga Park East de Nueva York. Bueno, ¿qué sucedía aquí? Pues que se habían reunido para
en fin, hablar del todo el tema de las oportunidades de compra de tierras en la parte de Cisjordania, algo que ahora se puede hacer y, por tanto, el capital relacionado con el sionismo pues está invirtiendo, está empezando a invertir para ir quedándose también con la zona de Cisjordania. Bueno, pues todo va avanzando. También vemos cómo no solamente los palestinos musulmanes, sino también pues, todo el sector cristiano cada vez es más acosado en la zona de Israel. Ellos quieren quedarse pues, Israel como una nación absolutamente judía y a partir de aquí recibir a su Mesías, ¿no? Ellos no aceptaron a Jesucristo, están esperando a su Mesías. Bueno, pues la noticia que os traemos esta semana es esta, ¿no? Los actos de acoso o violencia contra cristianos en Israel aumentaron un 63% durante el último año. El 60% de los incidentes registrados fueron escupitajos contra cristianos, el 18% insultos, gritos o amenazas el 12%, daños o símbolos religiosos cristianos un 5%, de episodios de violencia física un 3%, profanación de lugares santos cristianos y un 2% acoso en Internet. Bueno, pues es una presión que día a día va a más y que desde luego pues ya marca una tendencia. Las profecías acerca de este gran Israel, de que estaba prometido al pueblo judío si eran pues fieles a la palabra de Dios, pues incluía el Líbano. Por tanto, el Líbano entra dentro de ese gran Israel que a día de hoy este Israel moderno está empeñado en conseguir. Bueno, pues veamos esta noticia que os traemos acerca del Líbano. El líder de Hezbollah jura que el Líbano nunca se doblegará ante el proyecto del Gran Israel, ha dicho esta semana pues, el máximo líder de Hezbollah. Bueno, esto ya es una declaración de intenciones y estas conversaciones de paz que están teniendo entre Estados Unidos, Israel y el gobierno de Líbano, un gobierno que ya sabéis que es una mezcla de religiones, bueno, pues está abocado absolutamente al fracaso porque al final el que tiene la fuerza en el Líbano es Hezbollah y Hezbollah pues no está, en fin, dispuesto ni mucho menos a ceder. Ellos son musulmanes, ya veis lo que está pasando en Irán, ellos antes van a preferir inmolarse que dar su brazo a torcer, o sea que la situación del Líbano, en fin, va a continuar. También profecías pues, acerca de Damasco, acerca de Siria, tenéis esta famosa profecía de Isaías 17:1 y efectivamente esta semana pues, Siria ha estado otra vez pues, siendo bueno, pues, actualidad, ¿verdad? Porque ahí no cesa tampoco la presión de Israel. El movimiento de colonos israelíes de extrema derecha entra en Siria en su afán de lograr un gran Israel, nos decía esta noticia de esta semana o de la semana anterior. Los colonos están cruzando cada vez con mayor frecuencia la frontera hacia Siria, con el apoyo, al menos táctico, del ejército israelí, tácito, no táctico. Bueno, pues desde luego la presión no cesa. Día a día pues el sur de Siria está siendo más apretado por todo lo que es el sionismo. Aquí lo veis, ¿no? Cómo pues, han entrado en profundidad en todo lo que es Siria, en todo lo que es Líbano, y todo esto pues, tiene visos de que irá avanzando a medida que vaya desarrollándose este año y el que viene. También Irak es otro país que formaría parte de este gran Israel, un país que ha estado castigado durante estos años últimos de una manera impresionante y que esta semana ha sido actualidad también por esta noticia. De repente, un puesto avanzado militar brotó en el desierto de Irak. Era Israel en su campaña de bombardeo de Irán. Bueno, pues os he seleccionado este trozo. Israel levantó en secreto una base avanzada dentro de Irak para sostener parte de su campaña aérea contra Teherán. Al parecer, el lugar servía como centro logístico, punto de apoyo para fuerzas especiales y plataforma de rescate para pilotos derribados. Todo ello a apenas unos cientos de kilómetros de Irán y oculto en una de las zonas más vacías y difíciles de controlar de Oriente Medio. Bueno, pues Irak, desde luego, en los ojos también de Israel. Veremos cómo se va desarrollando todo. También se nos hablaba en estas profecías acerca de Egipto. Egipto también tendría que formar parte de ese gran Israel. También sale en la profecía de Daniel 11, versículo 43, como el rey del norte, Occidente, Estados Unidos, se quedaría con sus tesoros. Bueno, pues veamos la noticia de esta semana referente a Egipto. Egipto firma un acuerdo de préstamo de 1.500 millones de dólares con la ITFC para reforzar la seguridad alimentaria y energética.
Bueno, ya sabéis que Egipto está pasando una crisis económica muy dura, muy fuerte, se ha estado endeudando en armamento durante estos últimos años, se ha pasado de la rosca y ahora pues tiene una gran deuda que no puede afrontar. Si a esto le sumamos todos los problemas de la guerra de Irán que le está pues suponiendo, pues Egipto está totalmente en la cuerda floja. Bueno, vayamos a leer el trozo que os he seleccionado, porque desde luego veremos aquí una situación que puede llegar a ser muy preocupante. Nos dice: la guerra ha proyectado una sombra inmediata sobre la precaria estabilidad económica de Egipto, lo que os contaba ahora. Egipto mantiene un histórico programa de subsidios al pan que supone un coste superior a los 2.600 millones de dólares anuales y del que dependen unos 70 millones de ciudadanos, lo que convierte al país en uno de los mayores importadores de trigo del mundo. Bueno, pues fijémonos en esta situación. Egipto está alimentando literalmente a buena parte de la población de ese país. Por tanto, la situación es muy delicada. Si por lo que fuera Egipto quebrara, si Egipto no pudiera llegar a alimentar a todas estas personas, pues ahí habría un cambio de situación absolutamente, en fin, rápido y seguro. Ya sabéis en qué sentido, en el sentido pues, de los hermanos musulmanes y todas estas organizaciones pues, islámicas, ¿no? Con lo cual ya tendríamos el conflicto servido con Israel muy rápidamente. En fin, desde luego Egipto está en la cuerda floja, ya lo hemos estado viendo estas últimas conferencias. También se nos hablaba en las profecías acerca de los tiempos del fin de Jordania, en la figura de Edom, de Moab y de la mayoría de los hijos de Amón. Esto era Jordania. Jordania también conviene estar atentos porque también debería formar parte de ese gran Israel. Sabemos que Jordania es un aliado firme y fiel de Occidente, del Rey del Norte, de Estados Unidos, del Vaticano. Y esta semana pues os traemos esta noticia en donde una vez más vemos esta afiliación, en fin, puesta encima de la mesa con total claridad. Nos dice León XIV, llama a cristianos y musulmanes a transformar la indiferencia en solidaridad. Bueno, pues esto fue un encuentro que tuvo con una serie de gente en el Vaticano. Nos dice el Papa León XIV, mantuvo una audiencia este 11 de mayo con los participantes en el 8º coloquio entre el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y el Real Instituto de Estudios Interreligiosos, celebrado bajo el tema La compasión y la empatía humanas en los tiempos modernos. Al dirigirse al príncipe Hassan bin Talal de Jordania, presente en la audiencia, el Santo Padre agradeció los esfuerzos de Jordania en la acogida de refugiados y necesitados. Así que ya vemos una vez más, una semana más, cómo Jordania está siguiendo el patrón que ya nos advertía la Biblia hace 2500 años acerca de cómo Jordania sería aliada del Rey del Norte, de Estados Unidos, del Vaticano, y que no entraría en conflicto con ellos, al contrario, les daría soporte. Bueno, pues no me digáis que esto no es impresionante ver cómo se va cumpliendo todo con este nivel de fidelidad. Las profecías bíblicas, desde luego, no han fallado nunca y no están fallando tampoco hoy en día en los tiempos del fin. Debemos de estar atentos a ellas. Otra profecía, también en Daniel 11, acerca de los tiempos del fin, hacía referencia pues, a Libia y a Etiopía. Ya sabéis, Etiopía, pues el Yemen actual. Bueno, Libia, pues hemos visto esta semana esta noticia. Estados Unidos media en Libia para expulsar a Rusia y acceder al petróleo libio. Ya sabéis que en Libia hay un montón de países disputándosela, entre ellos pues Rusia y Turquía, Emiratos Árabes, en fin, hay ahí un conglomerado de naciones. Pero con este Rey del Norte, con Estados Unidos y Occidente, pues agazapados a la espera de dar un golpe de mano en ese país, porque ahora se ha vuelto especialmente importante a nivel de materias primas, a nivel pues, de hidrocarburos, porque con la crisis en Irán, pues, en fin, Libia, que está tan cerca de Europa, pues pasa a ser un actor principal en todo este escenario. Así que seguramente no tardará mucho Occidente en dar ese golpe encima de la mesa y quedarse con Libia ya definitivamente y sus tesoros, como se nos advertía en la profecía. Nos dice la noticia, los órganos legislativos rivales con sede en Trípoli y Bengasi aprobaron el 10 de abril de 2026 un presupuesto unificado mediado por Estados Unidos, consolidando por primera vez en 13 años el gasto público de los gobiernos de Trípoli y del este del país. Ya sabéis que el país está dividido en dos facciones. El acuerdo forma parte de una maniobra diplomática estadounidense que busca unificar Libia.
una apuesta que ha cobrado fuerza debido a la guerra contra Irán. Las empresas energéticas estadounidenses ven al país como una oportunidad ante la subida de los precios del petróleo y como alternativa al Golfo Pérsico. Están intentando persuadir a Haftar, que es el que lidera la mitad oriental de Libia, para que rompa sus vínculos con Rusia, uno de sus principales aliados. Bueno, pues Libia, en el ojo del huracán, sigue estando ahí y no va a dejar de estarlo hasta que el rey del norte se haga con ella. También el Yemen, esa antigua Etiopía, pues ha salido esta noticia esta semana. Yemen advierte que la continuación de la guerra contra Irán arrasará toda la región. Y nos dice el viceministro de Asuntos Exteriores de Yemen, Abdulawit Abu Ras, advirtió que la continuación de la agresión estadounidense-israelí contra Irán incendiará la región y el mundo entero, al tiempo que reafirmó la plena solidaridad de Yemen con la República Islámica. Bueno, Yemen no deja de advertir, como ataquen otra vez a Irán, como en Irán se complique la cosa, no van a cerrar solamente Hormuz, que esto ya lo está haciendo Irán, sino que ellos van a cerrar pues lo que es el Mar Rojo, toda la parte que lleva al canal de Suez y que es un canal también de comercio impresionante para el mundo. Bueno, pues cuidado con la situación que nos viene por delante. También teníamos pues esta profecía acerca de Persia, de Kush y Fut, en relación pues a Ezequiel, la profecía de Gog y Magog, como tendrían también un papel fundamental en los tiempos del fin. Bueno, sabemos que esta Persia pues es Irán, ahora leeremos unas noticias de Irán, y sabemos también que este Kush, pues, según muchos, se refiere a la zona de Sudán. Veremos también lo que ha acontecido con Sudán. Vayamos en primer lugar a analizar un poco lo que ha acontecido esta semana en Irán. Está, pues, parece en tiempo muerto, nos dice la noticia. Trump afirma que la tregua entre Estados Unidos e Irán está en cuidados intensivos, porque sí, de momento la situación está en stand-by, están en esa especie de tregua. Irán ha hecho una propuesta a Estados Unidos pues no la ha aceptado y de momento pues está todo congelado, con el estrecho de Hormuz lógicamente cerrado. Bueno, todo esto se está trasladando poco a poco también a lo que son los países occidentales, concretamente a Europa. Investigación de CNN halla posible vínculo entre un grupo que tendría respaldo de Irán y ataques antisemitas en Europa. Es decir, que cada vez se está relacionando más a grupos terroristas que están causando destrozos en sitios sionistas de Europa con el país de Irán. Bueno, pues también estemos atentos porque todo esto pues irá evolucionando hacia una situación, desde luego, en fin, muy desagradable para todos, ¿no? Todo esto va a ir a más. Bueno, el Vaticano, pues como siempre, ¿no? Decimos, pescando en río revuelto. Ellos no dejan de aprovechar sus oportunidades, son los que están moviendo los hilos por detrás y son los que, ante el ímpetu de Estados Unidos, que les está haciendo el juego sucio, pero que es un juego necesario para que ellos puedan alcanzar el liderazgo del nuevo orden mundial, bueno, pues ellos, por su lado, pues están apareciendo continuamente como los buenos de la película, como los que traen el orden, el sentido común y la moralidad. Y la gente, todo esto poco a poco va a ir calando y la gente les va a acabar dando la primogenitura, seguro. Estaba profetizado y así será. Nos dice la noticia, Papa otorga máxima distinción diplomática del Vaticano al embajador de Irán, pues en la Santa Sede. Bueno, pues impresionante, ¿no? Ver cómo tanto el Vaticano como Estados Unidos trabajan juntos y vemos cómo pues uno está dando el garrote y el otro la zanahoria, ¿no? Como siempre. Bueno, pues es una técnica muy vieja, muy básica, pero que funciona perfectamente y es lo que están aplicando día a día. La Orden de Pío IX, considerada una de las más altas condecoraciones diplomáticas y de caballería del Vaticano, se suele otorgar a embajadores y figuras prominentes que han desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y en la promoción de la paz y el diálogo. El premio y la condena del Papa a la agresión están estrechamente vinculados a los esfuerzos que realiza la embajada iraní en el Vaticano para promover mensajes de paz, justicia y oposición a la beligerancia. Bueno, pues políticas que se van haciendo, el Papa pues poco a poco se va ganando la simpatía de todos ante el ímpetu de Estados Unidos. Es una operación perfectamente diseñada. En referencia al Sudán, que veíamos pues como ese país de Kush, que tendrá también su papel en los tiempos del fin, pues vemos como esa guerra civil que hay ahí pues tan dura y cruel
que está causando pues miles de muertos y que no parece que se vaya a solucionar pronto. Bueno, pues hemos visto esta delegación que ha visitado al Papa esta semana. El Papa recibió en audiencia al primer ministro de la República de Sudán. Ya sabéis, como hemos dicho tantas veces, que el Papa tiene un papel totalmente de árbitro en situaciones mundiales en donde pues, se reparten los bienes de esta tierra. Ya sabéis que ellos, pues, en fin, son los que dan todas esas prebendas, ¿no?, a los que se alinean con las políticas en fin, que cada vez son más reales en este mundo, ¿no?, y que nos van a llevar al nuevo orden mundial. Bueno, en Sudán hay una lucha por esos recursos naturales, ya lo hemos comentado muchas veces, y bueno, pues esta semana vemos un nuevo capítulo, ¿no?, como una parte de esa facción que está luchando ha visitado al Papa. Pues vaya usted a saber de lo que han hablado, pero seguro que, en fin, de cómo hacerlo, ¿no?, para que todos acaben alineándose con el nuevo orden mundial. No hay otra, no tienen otra opción. Bueno, pues aquí os dejo el escrito para que veáis lo que han dicho. También teníamos pues estas profecías acerca de Turquía, este Gomer y esta Togarma. Todos pues los comentaristas suelen relacionarlo con Turquía. Y bueno, desde luego Turquía va a tener un papel tanto en las escenas de Gog y Magog, en ese ataque que va a realizar Rusia cuando llegue el momento contra Israel. Va a estar acompañada Rusia pues tanto de Turquía, según las profecías, como por Irán y otros países, como también hemos visto el Sudán, etcétera. Bueno, pues veamos esta semana lo que ha acontecido con Turquía, porque también no deja de ser un actor que está continuamente en la actualidad. Nos dice la salida de Israel del sistema turco. Bueno, pues este medio israelí ha publicado este artículo esta semana. Os hemos destacado esto. La diplomacia actual es una fachada, la ruptura, la realidad. La relación se desmantela. El tiempo se mide en meses, no en años. Bueno, está hablando de la relación entre Israel y Turquía, cómo se está desmantelando por momentos. La tarea, abandonar de manera limpia el sistema operativo turco, reemplazando sistemáticamente todos los puertos, el espacio aéreo y las rutas comerciales turcas antes de que Ankara pueda convertirlos en armas. Es decir, que Israel y Turquía cada vez pues, más enfrentados, y pues, en este artículo ya se relata cómo, en fin, Israel está haciendo ya movimientos para no depender en absoluto económicamente de Turquía. Bueno, el punto más débil es ese petróleo que les llega desde Azerbaiyán a Israel, y que, bueno, Azerbaiyán, siendo ese aliado tan estrecho de Turquía, pues, bueno, los puede poner en aprietos, ¿no? Pero Israel, en todo caso, se está acelerando para poder desmarcarse cuanto antes mejor de la dependencia con Turquía. Desde luego hay noticias, y esta es una que no dejan también de llamar mucho la atención, ¿no? Esta noticia que ha salido pues, esta semana nos dice: el río Éufrates se está secando y desata los temores a que se cumpla una profecía bíblica sobre el fin del mundo. Porque ya sabéis que en Apocalipsis pues, hay la profecía acerca de que el Éufrates, como ya digamos la sexta plaga, se secaría, dando paso a los reyes del Oriente para que atacaran a Israel. Bueno, pues este Éufrates y esta profecía hacía referencia sobre todo a lo que es Turquía, pero hay muchos que lo ven de una manera literal, y es curioso ver cómo también de una manera literal pues todo esto se está, en fin, cumpliendo, al menos pues estos días, ¿no? Desde luego pues llama la atención. Todo se está alineando, está claro que estamos yendo hacia una situación que está cuadrando a pleno con la Biblia en todos sus detalles, y, en fin, ante eso deberíamos prepararnos, ¿verdad? Prepararnos, pero prepararnos correctamente, no haciéndonos un búnker pues, en medio de las montañas, sino pues poniéndonos a bien con el camino espiritual correcto, poniéndonos a bien con Dios y, en fin, poniendo todo nuestro empeño, toda nuestra energía en encontrar pues, esa verdad y poder pues, seguirla, ¿no? Porque al final todo esto es una batalla que supera a lo que es la dimensión humana. Aquí hay otras fuerzas, otros poderes que están en liza, y nosotros debemos identificar el correcto y alinearnos con él. Bueno, pues nos dice la noticia: los datos satelitales han demostrado que la cuenca del Éufrates ha perdido más de 1.400 kilómetros cúbicos de agua dulce desde 2003. O sea, se está secando por momentos. Bueno, también habían estas profecías en la Biblia que nos hablaban de
la situación con Rusia y con China en este final de los tiempos, cómo se opondrían al establecimiento del nuevo orden mundial. También a Corea del Norte, como estos reyes del Oriente, que cuando llegue el momento pues irán con todo contra Israel. Pues vayamos a ver las noticias en referencia, pues en primer lugar, a Rusia. Magyar asume la jefatura del gobierno de Hungría tras 16 años del régimen de Orbán y entre felicitaciones de la Unión Europea. Bueno, pues ya sabéis que Hungría, este país de la Unión Europea, ha sido pues una piedra en el zapato de las políticas de la Unión Europea dirigidas contra Rusia, porque Hungría pues siempre se ha manifestado como un firme aliado de Rusia. Bueno, pues ahora esto se ha acabado porque finalmente han conseguido, pues, en fin, apartar a Orbán del gobierno, del poder, y ahora mismo pues está ya mandando en fin, otro equipo, ¿no? Otro equipo de políticos dirigido por esta Magyar, alineado totalmente con la Unión Europea. Por lo tanto, ya vemos cómo a Rusia se le ha acabado pues esta situación, ha perdido pues otro aliado importante en la escena mundial, ¿no? Bueno, poco a poco pues los van minando, poco a poco van socavando su influencia. Nos dice la bandera de la Unión Europea ondeó de nuevo frente al edificio del Parlamento húngaro por primera vez en 12 años, marcando un cambio radical tras la política cada vez más prorrusa y antieuropea de Orbán desde su regreso al poder en 2010. Su tarea más urgente es desbloquear más de 20.000 millones de dólares en fondos de la Unión Europea, vitales para reactivar la economía húngara. Bueno, ¿cómo lo hace la Unión Europea para ir llevando a las naciones a su redil? Pues es a través del chantaje económico y a través pues, de los grandes créditos y dando pues, acceso a esas naciones a los fondos, ¿no? A los fondos monetarios para que puedan seguir pues, en el tren de vida que parece que hoy en día todo el mundo quiere seguir, ¿no? Que es a todo trapo. Bueno, pues Hungría ha sido el último en caer en esta maraña. Bueno, Rusia, pues desde luego está recibiendo también muchos ataques, esto se le está complicando a través de estos ataques que está recibiendo de los drones ucranianos, cada vez más perfeccionados, cada vez más incisivos y letales, y que están, bueno, pues haciendo un gran daño en lo que son en fin, los centros de distribución de petróleo y de energía de Rusia. Bueno, pues ahora pues han encontrado esta solución de recubrir los tanques de petróleo pues con estas mallas para que los drones no puedan impactarles. Bueno, veremos si van a ser efectivas o no, pero desde luego empiezan a estar desesperados. Sabemos que Rusia, más pronto que tarde, se va a doblegar, tal y como nos decían y nos advertían las profecías. Pero, bueno, pues de momento siguen plantando cara y prueba de ello pues es la noticia también de esta semana, que nos dice que Rusia anuncia el despliegue de su misil del juicio final Satán II. Bueno, pues una nueva arma que ponen encima de la mesa para amedrentar a lo que son pues, la OTAN y las potencias occidentales, al rey del norte. Bueno, pues están plantando cara. Después de varios fracasos y muchos retrasos, el Kremlin ha anunciado el plan para desplegar su misil más poderoso este año. Un Satán II es capaz de destruir toda España de un plumazo usando hasta 15 cabezas nucleares, ¿eh? Es decir, que cuidado con este armamento y cuidado con lo que estamos jugando, porque desde luego el tema nuclear va a tener su importancia para el establecimiento de este nuevo orden mundial. Y bueno, ahora llegamos pues a la noticia que ha dado pie al título de esta conferencia: último tren, o China acepta al Papa o guerra. Porque ya sabéis, ¿no?, que tal como nos advertían las profecías, habrían esas dos naciones principales, Rusia y China, que se opondrían al liderazgo del papado en este nuevo orden mundial que está trayendo Estados Unidos. Bueno, ¿por qué lo decimos? Pues vayamos en primer lugar a ver cómo una semana más pues el gobierno chino ha interferido en todo lo que es el catolicismo en China, de manera que está impidiendo que el papado y toda la curia romana tenga influencia en lo que es el catolicismo de esa nación china, ¿no?, de esa gran nación. Con lo cual, hasta que China no ceda y dé pues consentimiento a que el Papa lidere el nuevo orden mundial, no la van a dejar de apretar. Bueno, pues no sé si han entendido eso o no, pero desde luego, de momento, no quieren dar su brazo a torcer, pero es que hasta que no cedan en este punto, no van a tener paz. Nos dice la formación católica oficial en China se centra en Xi Jinping y excluye al magisterio pontificio, es decir, que están haciendo movimientos y el Papa ahí no pinta nada.
La Iglesia Católica, controlada por el Estado en China, celebró en abril su sesión nacional de formación sobre la sinización del catolicismo, es decir, hacer al catolicismo chino, sin una sola referencia a documentos del Vaticano ni del Papa León XIV. El programa, desarrollado en el Instituto Central del Socialismo de Pekín, giró íntegramente en torno a la ideología del Partido Comunista Chino y las directrices de Xi Jinping. El propósito de la formación fue reordenar las prioridades intelectuales y espirituales del clero para que la ideología del partido se sitúe por encima de la autoridad eclesial. Bueno, pues esto lo dice este artículo, un artículo de un medio, en fin, Infocatólica, algo sabrán. Desde luego no les está haciendo ninguna gracia que China pues esté haciendo esta interferencia, este cortocircuito en lo que es el poder del Vaticano en China. Bueno, pues todo esto es la madre de todo lo que está sucediendo con China. Bueno, pues Estados Unidos, que es el encargado de traer el nuevo orden mundial a esta tierra y de darle el liderazgo al papado, pues con China está haciendo y está siguiendo la política que ya antes comentábamos, ¿no? Aquí vemos esta imagen, en fin, un poco cómica, pero que viene a definir perfectamente pues, la política que están desarrollando con China. Por un lado la zanahoria y por el otro el garrote. Pues veremos en las noticias que os traemos acerca de esta visita que ha hecho Donald Trump a China, que realmente han ido ahí pues, a darles la última oportunidad, a ofrecerles la zanahoria, pero también con el garrote en la mano y advirtiendo de que como no acepten la zanahoria, pues en fin, va a venir la guerra. Todo esto no lo han dicho directamente, pero lo podemos leer perfectamente entre líneas. Vayamos a ver en primer lugar la zanahoria. Nos dice Xi pide a Estados Unidos ser socios y no rivales y Trump asegura un futuro fantástico juntos. Trump, bueno, pues le ha venido a ofrecer a China, si se portan bien, en definitiva, si aceptan todo el esquema del nuevo orden mundial con el papado liderándolo, pues oye, van a tener, que no se preocupen, que van a gozar de todas las prebendas del desarrollo económico. Bueno, es lo que le ha venido a ofrecer Trump. Por esto, pues ha venido acompañado en este viaje de toda la élite económica de Estados Unidos. Nos dice, una de las sorpresas fue la presencia en la sala de la reunión bilateral de los directivos de empresas estadounidenses que se han sumado a la comitiva de Trump, entre ellos los consejeros delegados de Nvidia, Jensen Huang, Apple, Tim Cook, BlackRock, Larry Fink y Tesla, de Elon Musk. Algo inusual en este tipo de cumbres. Bueno, pues Donald Trump se ha presentado ahí con todo el poder económico para poder pues, seducir a China en que den su brazo a torcer y si lo hacen pues tendrán un gran premio, ¿no? Podrán participar de todo este pastel que están repartiéndose ahora mismo pues, todas estas empresas norteamericanas. Nos dice la lista incluye a consejeros delegados como Kelly Ottberg de Boeing, David Salomón de Goldman Sachs, Cristiano Amon de Qualcomm, Stephen Schwarzman de Blackstone, Larry Culp de Aerospace o Brian Six del gigante del sector agrícola Cargill. También acompañan a Trump los CEOs de Citi, Coherent, Illumina, Mastercard, Micron y Visa. Las únicas mujeres son Jane Fraser, máxima ejecutiva de Citi, y Dina Powell, presidenta de Meta. En fin, la flor y nata del sector económico de Estados Unidos, del sector, en fin, que está llevando a la nación pues, a esas escenas, en fin, de tecnología punta y de hacerse con el mundo en definitiva, ¿no? Cada vez más pues, mezclando lo que son las técnicas o las tácticas militares pues, con las estratégicas financieras, ¿no? Desde luego Estados Unidos está empeñado en una misión que por profecía sabemos que lo va a lograr durante un tiempo y eso va a servir para que el papado pues, obtenga el liderazgo. Aquí los veis, ¿no? A todos pues, en este encuentro que tuvieron con las autoridades chinas, tan contentos y, en fin, han venido aquí pues, para realizar una misión, para ofrecer la zanahoria a China, para que China finalmente se avenga, en fin, pues a supeditarse a los planes del nuevo orden mundial. Y el garrote, pues es esto, ¿no? El garrote, pues en primer lugar, es la situación que ahora mismo Estados Unidos ha creado en el estrecho de Hormuz. El cierre del estrecho de Hormuz asfixia a Asia y pone en jaque a las mayores economías del continente. China, Japón, Corea y Taiwán o India sufren el desplome del tráfico marítimo por la guerra en Oriente Próximo.
Si el conflicto se prolonga, el golpe será catastrófico y afectará a todo el comercio mundial. Bueno, China lo está pasando mal, desde luego, y amenaza con ruina si todo esto de Hormuz se prolonga. Con lo cual, esto es el garrote, ¿eh? Hemos visto la zanahoria, pues el garrote es la situación que Donald Trump ha creado en el en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Bueno, tanta gente, ¿no?, que está comentando que si Donald Trump se ha precipitado, que Donald Trump, pues, en fin, viene a ser una especie de niño travieso que no razona las cosas, que no se las piensa. Bueno, una vez más, estos políticos, estos personajes que han sido levantados por las élites que están realmente gobernando este mundo por detrás, están haciendo una labor absolutamente quirúrgica y con un bisturí para ir trayendo las últimas escenas de esta agenda que van a dar paso al nuevo orden mundial. Todo esto está muy bien pensado. No quiere decir que no vayan a tener dificultades, por supuesto, porque los otros tampoco son tontos, pero desde luego las situaciones, la partida de ajedrez que se está jugando, en fin, los movimientos son muy meditados y muy inteligentes en el sentido, bueno, pues de estrategia militar, claro está. Que sean malvados no quiere decir que no sean inteligentes. Nos dice la noticia, China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, India, Pakistán observan el cierre en el estrecho de Hormuz con la ansiedad de quien contempla su propia arteria carótida, la arteria principal. La guerra que se intensifica en torno a Irán no es únicamente un conflicto regional, es una amenaza directa al corazón energético de Asia. Hasta 20 millones de barriles de petróleo pasan cada día por el estrecho y la mayoría se dirige a las mayores economías del este del continente, por tanto, a China. Así que, en fin, esta es una primera situación, es un primer garrote que Estados Unidos esgrime ante China. Como no aceptéis entrar, pues os vamos a hacer la vida imposible con la economía. Y también, pues con el tema de Taiwán, cómo no, bueno, pues Xi advierte a Trump de que una mala gestión de Taiwán podría llevar a Estados Unidos y China al conflicto. Bueno, ellos ya cada vez hablan más claramente, pero Estados Unidos lo sigue apretando con Taiwán. Como no acepte China a posicionarse a favor del nuevo orden mundial, pues con Taiwán, en fin, les van a dar la estocada, van a hacerles la guerra, por supuesto. Durante la cumbre celebrada en Pekín, el dirigente chino remarcó que Taiwán sigue siendo la cuestión más importante dentro de las relaciones bilaterales entre ambos países. Xi insistió en que cualquier paso que Pekín interprete como una interferencia estadounidense en la isla podría deteriorar gravemente los vínculos diplomáticos y llevar la situación a un escenario muy peligroso. Perdonad porque estos días hay una cantidad de polen en la zona donde vivimos impresionante y respirar se hace ya a veces hasta difícil. Vamos a ver si somos capaces de acabar la conferencia. Corea del Norte lanzará un arma nuclear si Kim Jong-un es asesinado. La nueva ley en el régimen aprueba tras ver la nueva ley que el régimen aprueba tras ver lo ocurrido en Irán. El dictador se ha quedado muy preocupado tras ver la facilidad con que Estados Unidos e Israel eliminaron al ayatolá Jamenei en los primeros compases de la guerra de Irán. Bueno, pues Corea del Norte también haciendo pues equipo, tanto con China como con Rusia, en esa oposición al nuevo orden mundial. Bueno, ya hemos visto, pues, por tanto, lo que está sucediendo en China, en ese encuentro con Donald Trump. Ahí, pues, la cuestión de fondo, como siempre, es una cuestión especialmente espiritual. El Vaticano quiere liderar el mundo, quiere alinearlo a su alrededor para que de esa forma puedan dar la bienvenida al anticristo profetizado también en la Biblia. Un anticristo que, simulando ser Jesús, se va a presentar en esta tierra, simulando pues la segunda venida de Jesucristo y engañando prácticamente a todos. Desde luego, pues todo esto no son bromas y todo este es el verdadero trasfondo y el verdadero motivo por el cual se están ejecutando estas escenas a veces tan sorprendentes en este mundo en que parece que nos están abocando a un desastre por todos lados, ¿no? Pudiendo vivir todos repartiéndonos las riquezas, pues no. Tenemos que estar siempre peleando. ¿Por qué? Pues porque hay una razón espiritual detrás.
Bueno, pues una vez más hablando pues de América, como ahí también es terreno donde se está pues disputando el liderazgo mundial entre Estados Unidos y en este caso China, en Venezuela, y Rusia, bueno, pues vemos esta instantánea que ha colgado Donald Trump en la red social X con este 51 estado, ¿no? 51º estado de Estados Unidos, pues Venezuela, ¿no? Con esta bandera que desde luego ha indignado a las gentes de Venezuela, como es normal, ¿no? Todo este intento que hemos visto hasta ahora, todo este intento de Estados Unidos que está haciendo para a través de las armas traer un nuevo orden mundial que va a poner a los pies del papado, todo esto va a venir acompañado, como siempre decimos también, y ya nos advertían las profecías, de señales en los cielos, señales que van a provocar un cambio de mentalidad en las mentes de las personas y en sus corazones, y que va a hacer que las personas pues, consideren de una forma total que realmente Dios existe, que este mundo debe ser ayudado por Él y que el Vaticano es el representante de Dios en la tierra. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver también en estos próximos tiempos que nos vienen por delante. Señales que ante su aparición pues la gente va a quedar totalmente vendida porque, como ya hemos visto en la conferencia del martes, el conocimiento bíblico es prácticamente nulo, lo han conseguido las sociedades secretas que han estado trabajando en ello durante tantos años, y ahora cuando vengan todas estas escenas y el Vaticano pues predicando el liderazgo de este nuevo orden mundial, pues va a ser irresistible para ellos. En este sentido, pues os traemos esta noticia. Documentos desclasificados del FBI revelan que la Alemania nazi estaba desarrollando un platillo volante de velocidad ultrasónica. Bueno, ya sabéis que están saliendo, se están desclasificando todos estos papeles que ha prometido Donald Trump sacar a la luz en relación con el tema OVNI. Y una vez más vemos confirmado cómo efectivamente en la Alemania nazi pues, se desarrolló tecnología de platillos volantes y por tanto esto viene a demostrar sobre todo que el ser humano ya es capaz de hacer y de desarrollar tecnología, y ya tiene tecnología, que va a ser capaz de crear toda una serie también de señales y de situaciones asombrosas que van a hacer cambiar las mentalidades de la gente. Todo esto no se va a usar solamente como armamento militar, se va también a usar de una forma de manipulación masiva para cambiar pues, las creencias de las personas, ¿no? Aquí os dejo el artículo por si lo queréis leer. Vayamos a ver también un vídeo de esta semana de una situación que hubo el 12 de mayo acerca pues, de la peregrinación que se hace cada año en Fátima para celebrar pues, esa primera aparición que hubo en 1917 en Portugal. Bueno, todo esto de la Virgen María pues, irá totalmente relacionado con estas apariciones que van a ver, estas señales que van a ver y que va a hacer cambiar la mentalidad de las personas. Todo esto va a venir acompañado pues, de una gran seducción, de un gran hipnotismo que va a captar totalmente los sentidos de las personas. Bueno, yo os invito a fijaros en estas imágenes, no dura mucho el vídeo, pero veréis realmente la potencia que va a alcanzar todo esto dentro de poco y veréis cómo las gentes van a ser pues, tumbadas de sus convicciones actuales. Vayamos a ver el vídeo. Bueno, pues escenas impresionantes. Desde luego todo esto va a tener su momento dentro de
en fin, poco tiempo. De aquí lo que nos viene por delante, pues vamos a ver escenas de este tipo. Vayamos ahora a la profecía de Apocalipsis 13, versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Todo esto ya sabéis que hace referencia a esa ley dominical que se va a emitir desde Estados Unidos cuando llegue el momento, en la primavera de 2028. Pues os traemos noticias esta semana que nos demostrarán cómo en todo este tema se va avanzando día a día. Comisión de Libertad Religiosa de Donald Trump pretende eliminar la separación de Iglesia y Estado. Esta noticia de esta semana nos dice esto. Este informe aún está en elaboración, pero los comisionados tuvieron la oportunidad de describir sus listas de deseos durante su reunión más reciente, efectuada en abril. Sus ideas reflejan las perspectivas predominantes sobre la definición de la libertad religiosa entre muchos activistas católicos, conservadores y evangélicos. Nos van a decir pues, qué piensan principalmente pues, estas personas, ¿no?, que están dirigiendo pues, este informe. Los críticos de la comisión afirman que esta encarna una perspectiva unilateral de los simpatizantes de Trump y que pone en riesgo una separación constitucional bien establecida entre Iglesia y Estado. Bueno, pues este informe está, en fin, poniendo encima de la palestra que realmente la preocupación de esta comisión que está redactando pues estas políticas que se van a seguir en Estados Unidos en relación de lo que es la relación entre Iglesia y Estado, pues está avanzando de una manera preocupante, ¿no? Pues bueno, pues lo vemos una semana más, como las voces de advertencia cada vez son más claras, ¿no? También hemos visto pues, las declaraciones de este obispo de Estados Unidos, pues que ha dicho esto, ¿no?, que celebrar, en fin, que era bonito celebrar cómo la religión y Estados Unidos puede unirse de una manera hermosa en relación pues, al acto de culto que se hará pues, el domingo 17 de mayo en fin, delante del Congreso de los Diputados de Estados Unidos, ¿no?, en el mall americano. Desde luego, pues todo esto también es interesante, ¿no?, de ir escuchando cómo estos obispos cada vez también hablan pues, más claramente, ¿no?, y cada vez pues, hablan más de unir al Estado pues, con la religión, algo que está prohibido por la primera enmienda de Estados Unidos. Vayamos a ver el vídeo, está en inglés, pero creo que es corto y veremos cómo hay frases que las vamos a entender seguramente. Es interesante, vayamos a verlo. Hey everybody, it's Bishop Barron. I want to take this opportunity to invite you to a very special event called Rededicate 250. It's an event in honor of our 250th anniversary as a nation, but with a special stress upon the role that religion has played in the American experiment. This will take place on the National Mall on May the 17th. There'll be a whole slew of speakers. Speaker Mike Johnson from the House of Representatives will be there. Dr. Larry Arnn from Hillsdale College, Cardinal Timothy Dolan, Secretary Pete Hegseth, Secretary Marco Rubio, Reverend Franklin Graham will be there, and I'll be there speaking as well. The idea is to celebrate how religion and America have really come together in a beautiful way. So can I invite everybody, take the time, come to Washington, National Mall. It's going to be kind of an all-day event, beginning in the morning and stretching into the afternoon. There'll be speakers, but also musicians and other forms of celebration. So hope to see you on May 17th, and God bless you. Otra profecía que cada semana pues ponemos a colación es esta, la de Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pues una semana más os vamos a traer como todo esto, una noticia que va a demostrar cómo todo esto pues se está cumpliendo ante nuestros ojos. Os vamos a poner un vídeo, una vez más, de robots y veréis cómo día a día están avanzando y la tecnología está avanzando a una velocidad asombrosa. Kinetics AI acaba de presentar su proyecto más ambicioso hasta la fecha llamado Kai-E, un humanoide de 173 centímetros de altura diseñado para descifrar el código de la inteligencia física. Como recordatorio, Kinetics AI fue fundada por veteranos del equipo original de I+D de X-Spank E, que es el mismo linaje técnico responsable de la creación del humanoide de hierro. Lo primero que hace que Kai parezca diferente no es solo la forma del robot,
sino la gran ambición que esconde su cuerpo. Los primeros informes sobre el lanzamiento destacan que Kai cuenta con 115 grados de libertad en todo su cuerpo, con 36 grados de libertad en cada mano, lo que permite al robot moverse con un nivel de fluidez que realmente pretende imitar el movimiento humano. Su cuerpo está envuelto en una piel táctil de cuerpo completo con 18.000 puntos de detección ONO, lo que permite a Kai detectar el contacto ligero y manipular objetos de forma más segura y natural en espacios humanos. La inteligencia del robot está impulsada por el modelo del mundo Kai-E, que es un sistema de circuito cerrado que consta de módulos de acción y evaluación básicos. Según la empresa, Kai utiliza esta arquitectura para predecir cambios ambientales y evaluar la seguridad y estabilidad de sus propias trayectorias candidatas antes de la ejecución. La seguridad se ve reforzada aún más por el uso de una batería de estado semiolíquido de 1,7 kWh. Esta elección refleja las tendencias recientes en el sector robótico chino incluidos los desarrollos en Xifang Robotics ya que la química de estado semiolíquido reduce significativamente el riesgo de fuga térmica en comparación con los paquetes de iones de litio tradicionales. Kinetics AI apunta a un precio inferior a $40.000 a medida que la empresa avanza hacia su objetivo de producción en masa para finales de 2026. También había una profecía acerca del tiempo del fin que nos hablaba de cómo este anticristo, cuando llegara el momento, vendría a la tierra y sería adorado pues prácticamente por la humanidad entera, la que quedara en ese momento. Nos decía Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón. Bueno, pues este dragón es este anticristo, es Satanás haciéndose pasar por Jesús en su segunda venida. Ya sabéis que todo esto estará relacionado con el tema ovni, con el tema extraterrestre, lo hemos explicado muchas veces. Esta semana os traemos esta noticia, realmente muy interesante, os invitamos a estar atentos. Nos dice lo que es verdad y lo que no sobre la estrella negra. Así fue la mayor desclasificación ovni de la historia. El Pentágono acaba de publicar 162 archivos sobre fenómenos aéreos no identificados, entre ellos una imagen captada en 2013 que ha incendiado Internet, un objeto con forma de estrella de 8 puntas suspendido sobre Oriente Medio. ¿Qué estamos viendo realmente? Bueno, aquí os pongo la imagen. Bueno, esta imagen es impresionante. Esto pues, es uno de estos objetos voladores no identificados, un ovni, ¿no? Desclasificado estos días. Bueno, el artículo de National Geographic se dedica pues, a quitar hierro una vez más, ¿no? Que esto, en fin, es simplemente un motor que por la temperatura pues, que alcanza, pues hace este tipo de dibujo térmico en la cámara pues, sensible que ha captado la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre pues, intentando tirar pelotas fuera. Pero es curioso porque esta imagen encaja muy bien con lo que es pues, esta imagen de aquí, esta imagen que ha llamado la atención a mucha gente, porque esto pues, es la estrella del dios Shamash, el dios sol de la antigüedad, de la antigua Sumeria, ¿verdad? Ese antiguo dios, el dios Shamash, pues esta estrella era la estrella del dios sol, es la estrella que lo representaba. Esta estrella es antiquísima. Bueno, pues desde luego recuerda mucho, ¿no? Esta forma de este objeto no identificado con esta estrella antigua. Sabemos que todo lo que aconteció en esas antiguas culturas, esos dioses que adoraron, pues eran extraterrestres, ¿no? Pero no extraterrestres, sino ángeles caídos haciéndose pasar por extraterrestres, seres que venían como de otros mundos, ¿no? Bueno, todo esto pues hizo y creó toda esta serie de adoraciones en ese momento. Bueno, pues realmente, como dijo ya J.D. Vance, ¿no? Todo esto pues no son extraterrestres, sino que son ángeles caídos, y efectivamente esta imagen da mucho que pensar en este sentido. Y bueno, pues ya para ir terminando la conferencia, como siempre, pues teníamos profetizado, ¿no? Que ante la situación mundial que está aconteciendo por todos lados, pues el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se iría retirando de la tierra y, pues por tanto, las situaciones de desastres irían acrecentándose por todos lados. Bueno, pues os traemos una selección de noticias en este sentido. Al menos 3 excursionistas muertos tras la erupción del volcán Dukono en Indonesia. Al menos 5 muertos y 46 heridos al incendiarse un centro comercial en el noroeste de México.
al menos 100 muertos por un derrumbe en una mina de oro en la República Centroafricana. Terror en Harvard, al menos 2 heridos graves tras abrir fuego un hombre armado con un rifle de asalto cerca de la universidad. Y hoy, para terminar la conferencia, como siempre, pues lo haremos con una noticia arqueológica, haciendo también pues referencia a este escrito de Lucas 19:40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esta semana os traemos esta noticia: desenterrado un antiguo complejo ritual en un yacimiento vinculado a la ciudad bíblica de Ezequiel. Aún guarda muchos secretos, nos dice. Tel el Farama fue en su día la antigua ciudad de Pelusio y a veces se la identifica con una ciudad bíblica llamada Sin, mencionada en el libro de Ezequiel. La cuenca estaba rodeada de canales y embalses con múltiples entradas en los lados este, sur y oeste, mientras que el lado norte sufrió una destrucción significativa, señalaba también el comunicado. En la Biblia, Sin se describe como una fortaleza de Egipto, una caracterización que coincide con la ubicación de Pelusio como una puerta de entrada clave en la frontera noreste del país. En Ezequiel 30:15, Dios dice: derramaré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Egipto. Bueno, pues ahora esta ciudad de Sin, que sale pues en el libro de Ezequiel, ha sido pues encontrada y ha sido excavada, dando una vez más pues en fin veracidad a lo que es el relato bíblico. La arqueología también viene a reafirmar todo lo que nos dice la Biblia. Desde luego, pues son herramientas a la hora de encontrar la verdad que no hay que despreciar nunca. Aquí veis pues las imágenes de estas excavaciones que han estado haciendo en esta antiquísima ciudad. Y para terminar la conferencia, pues lo haremos como siempre con una cita de Ellen White. Seguimos con el tema de las pestilencias y las hambres. Nos dice: se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Por eso debemos prepararnos, debemos alinearnos con la ley de Dios, con lo que Dios nos pide, pero hacerlo por amor a Dios, evidentemente, y esto nos va a proteger ante todo lo que nos viene por delante. Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos y crímenes de toda clase. La iniquidad se está convirtiendo en un asunto tan común que ya no sacude los sentidos como en un tiempo lo hacía. Así que palabras una vez más para reflexionar y para movernos a entender mejor, ¿no?, en qué mundo vivimos y cuál es la solución. Y nada más, hasta aquí esta conferencia. Os dejamos como siempre pues la página web oficial donde tenéis pues todas las conferencias puestas por orden para que podáis profundizar en toda esta información, también pues la página de Blogspot y la página de YouTube donde pues vamos colgando las conferencias que vamos haciendo cada sábado. Este sábado por la tarde no va a haber conferencia, la semana que viene nos vamos de viaje, vamos a ir a documentar toda una serie de situaciones para poderlas presentar próximamente. Así que la semana que viene no habrá tampoco noticias de actualidad. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia, esperamos que haya sido de vuestro interés y agradeceros como siempre vuestra atención, también vuestra colaboración, vuestras oraciones y nada más. Hasta la próxima, que Dios os bendiga.